Una vez que he estado revisando los factores económicos que pueden influenciar la industria que he escogido, en este caso la industria del turf y en específico los centros hípicos, yo debo seguir entonces con otros factores. En este caso, vamos a comenzar a analizar los factores político-legales que pueden estar afectando o que podrían afectar a los centros hípicos. Lo primero que voy a hacer es analizar leyes. ¿Qué leyes? ¿Cuál es el marco legal que rigen a esta industria? ¿Cuáles son los impuestos que tienen que pagar? ¿Qué discusiones pudiera ser que hay en la Asamblea Nacional con respecto a los centros hípicos o en todo caso la jugada o en todo caso la industria hípica que podrían afectar en el corto, mediano y largo plazo el funcionamiento de esta industria y los productos que ofrece su clientela? Eh, para analizar las leyes, para ayudarme, por supuesto yo debo haberlas leído ya, pero para analizarlas y hacerlo de manera más rápida y tratar de conseguir algunas tendencias dentro de estas leyes, vamos a utilizar un programita que se llama Many Eyes. No tanto un programa, se ejecuta en la web. Es muy interesante para cuando tengo información cuantitativa o textual que no es de uso restringido. Porque Many Eyes, todo lo que allí se ponga, como verán adelante, lo verán más adelante, va a estar disponible, va a ser público. Si lo que yo estoy analizando, como en este caso, voy a comenzar con uno de los decretos que afecta a la industria hípica y que eh, fue elaborado, fue dado su ejecútese hace 10 años, es el decreto 400, no recuerdo exactamente el número, pero que afecta directamente a la industria hípica toda vez que ordena la liquidación del Instituto Nacional de Hipódromos y su transformación, así como la liquidación de las personas que laboran directamente para esta institución. Asombrosamente, después de 14 años, el decreto no solamente no se ha cumplido, sino que las juntas liquidadoras que se nombran van de un ministerio a otro sin que haya hasta el momento una definición completa sobre lo que va a suceder con esta industria en Venezuela. Entre tanto, pues ya uno ve lo que va pasando en torno a ella. Entonces vamos a comenzar con este análisis de textual básico. Vamos a utilizar, como dije antes, Many Eyes. Es un programa que se ejecuta desde la web. Pertenece a la IBM. La IBM ya no lo utiliza más, pero lo ha dejado porque la gente sigue sacando provecho de él. Ustedes tienen que crear una cuenta o en todo caso eh, ¿cómo se llama esto? Inscribirse con la cuenta que tengan. La data la van a subir. Fíjense que allí ellos les advierten que cualquier cosa que usted suba va a ser visible por cualquier persona en la red. En ese sentido, ustedes tienen que estar claros que lo que suban allí son cosas de dominio público, como por ejemplo las leyes. Las leyes no le pertenecen a nadie, le pertenecen a todo el mundo y están disponibles. Entonces no tengo ningún problema en subir mi data. Yo ya transformé el decreto que estaba en PDF, así como ya se los dije en un video anterior, lo transformé a texto, me lo llevo, hice algunas limpiezas, quité los acentos, las letras ñes, que pues Many Eyes es un programa hecho en inglés no tiene esas características y entonces si yo lo dejo me va a dar unas letras extrañas, unos textos extraños. Le doy un nombre cualquiera al decreto y si quiero completar puedo hacerlo. Luego le doy create, que está a pie de página. No se ve aquí porque la pantalla la reduje, y entonces él me muestra en primer lugar cómo es que va a salir el texto o cómo se ha subido el texto. Yo puedo darle visualizar desde allí y entonces él me lleva las diferentes opciones, pero vamos a aprovechar para hacer algunas exploraciones. Fíjense la cantidad de visualizaciones que la gente hace en distintos idiomas, etcétera, y que va subiendo en Many Eyes. Aquí yo puedo también crear una visualización a partir de una data que otra gente haya subido. Aquí de primerito está mi decreto liquidador, pero si ustedes ven hacia abajo va a ver que existen otras datas. Aquí están las posibilidades que tengo yo para trabajar con texto.
voy a utilizar en primer lugar la nube Tag Cloud, que son una nube de etiquetas. Esta nube de etiquetas me va a permitir en primer lugar comenzar a ver qué palabras van apareciendo juntas. Aquí solamente le he pedido que me analice una sola palabra. Yo lo que voy viendo con lo que va surgiendo aquí es que el decreto está orientado básicamente hacia el Instituto Nacional de Hipódromos o hacia la industria hípica vista desde el Estado, como un elemento de Estado. Si yo analizo dos palabras, veo cuáles son las dos palabras que más se repiten en la ley. Apuestas hípicas, sistema nacional, nacional mutualista, actividad hípica. Entonces simplemente ya me voy haciendo la idea, esto es un análisis descriptivo, textual, ya me voy haciendo la idea que en realidad el decreto efectivamente simplemente está apuntando a un objetivo en concreto, que es eso, efectivamente a transformar el sistema, el Instituto Nacional hacia el sistema, la Superintendencia Nacional. Si yo me paro en cada par de palabras, puedo ver el contexto en que esta palabra aparece. Y no solamente el contexto, sino cuántas veces ocurre esa palabra. Eso me va a permitir ir teniendo ideas globales sobre el contenido y sobre las palabras que más se repiten. Vamos a ver ahora un árbol de palabras. Árbol también, después de que he visto aquello, yo puedo sacar algunas palabras que quisiera ver más en contexto. Por ejemplo, junta liquidadora. A ver qué se dice de la junta liquidadora. Él me permite ver qué hay. Fíjense que en la parte arriba derecha de la pantalla dice cuántas veces aparece esta palabra, cuál es la frecuencia de esa palabra, 33 veces. Yo puedo ordenarla por frecuencia, es decir, que me aparezcan las palabras más repetidas primero y luego la menos repetida, pero también tengo la opción de, fíjense, aquí está centros hípicos. Hay una mención a centros hípicos, déjame ver esto, déjame explorar esto. Ok, es una sola vez que se habla de los centros hípicos y se habla de ello para que se pongan a derecho, es decir, esto es aquí la cosa es reguladora más que promotora. No aparece la palabra hipismo, por ejemplo. Liquidar, sí, ¿ves? Aquí vemos cuál es el mandato específico que se ha dado a liquidar. Fíjense que si yo me paro en alguna palabra, yo puedo ver con más detenimiento de qué trata el contexto en el que aparece esa palabra. Sistema motorista de juego de apuestas hípicas. Vamos a ver esto con más despacio para que vean lo que estuvimos haciendo antes. Me permite observar el contexto en que estas palabras aparecen. Me permite ir explorando parte por parte, lo cual me va dando más ideas acerca de los deberes y derechos que el decreto le está otorgando a cada parte de lo que se considera que es lo hípico, pues, ¿no? Esta exploración me permite ver, por ejemplo, que el Instituto Nacional, la Superintendencia no tiene, a pesar de ser un instituto autónomo, no va a tener personalidad jurídica, sino que tiene rango de dirección general adscrita. Esto, por lo menos en el momento en que se crea, hace que no sea una institución que tenga libertad para actuar, y más o menos es una desconcentración, más o menos ya uno se va dando cuenta que es un problema, una burocracia más, pero no resuelve o no va a agilizar necesariamente trámites ni procesos dentro de lo que estamos analizando. Sigo explorando, viendo a ver qué más. Voy ahora a ordenar por la aparición, porque muchas veces cuando uno cambia el orden y explora por la aparición de los términos o de las palabras en contexto, eso ayuda a hacerse una idea de cosas, pues, de importancias, de lo que el legislador estaba pensando cuando fue creando punto a punto los distintos deberes, derechos, obligaciones, etcétera, que está señalando en la legislación. También lo puedo ordenar de manera alfabética, fíjense, si acaso eso tiene algún sentido, se puede hacer también. Otra cosa que puedo hacer es no tanto ver, antes veíamos el árbol de palabras, me permitía ver todo aquello en lo que primero aparecía la palabra mutualista. En primer lugar, ahora yo puedo ver todo aquel contexto en el que la palabra mutualista aparezca de último, es decir, sea algo así como complemento. Antes, en la forma de verlo al principio,
el sistema va siendo como el sujeto, como la parte principal de lo que se va a decir. Aquí es como que yo quiero ver en qué contexto el sistema recibe acciones, qué acciones se le encomiendan al sistema. Ujú, ujú. Vemos que aparece siempre el Sistema Nacional Mutualista. Muy bien. Sigo haciendo mi análisis exploratorio textual, ¿eh? Una vez que yo he agotado todo mi análisis exploratorio utilizando este sistema, en caso de que no existan otras palabras que yo quiera explorar, puedo ver también otro que es esta especie de red de palabras. Esta red está hecha básicamente nuevamente para textos en inglés, pero uno puede sacar algún provecho en castellano. Es importante que ustedes pongan la palabra que quieren explorar, la red de palabras que quieran explorar, que le pongan entre asteriscos, porque si no, fíjense que no entiende qué es lo que le están pidiendo. Entonces yo pongo la palabra entre asteriscos, pero además hay un pequeño truco también. Si yo pongo los asteriscos juntos, muy juntos, pegaditos de la palabra, entonces, por ejemplo, fíjense, aquí yo tengo, ahí dice proectus. ¿Por qué? Porque me ha recuperado las palabras que están inmediatamente al lado de la letra I, ¿eh? Entonces yo tengo que, si quiero que la I no se vea de esta manera, separarla un poco más. Aquí sería ley orgánica, entonces le puedo dar un espacio adicional para que sea a 3 espacios de la palabra. Entonces me la va a tender a dármelas completas. Algunos textos hípicos probablemente se aparece, pero no aparece solo, o sea, no aparece aislado. Puedo aprovechar en algunas ocasiones, por ejemplo, la letra A, en castellano sí tiene sentido buscarla. Entonces aquí se me van a recuperar todas las palabras que llevan eso. Licencia es revocada, por ejemplo, diría aquí, en él, en los, en la, me va a dar toda esa red. Si yo pongo nada más de, fíjense que estoy dejando espacios antes y después de la de los, de la, aquí de los hipódromos, por ejemplo, de los licenciatarios, de la república, por ejemplo, de la superintendencia, del sistema, del presidente, etcétera. Pero además, si yo me paro en la flecha o en la palabra, ustedes van a ver que también nuevamente voy a ver el contexto en el que aparece la palabra que se me está recuperando. Entonces, esto es un análisis exploratorio de textual que me permite comprender, grosso modo, a grandes rasgos, cuál es el contenido que tiene la ley o el decreto que estoy analizando, y me da ideas de lo que allí está tratando. O sea, lo primero que yo noto es que no hay allí no hay una visión prospectiva para la industria, sino simplemente una regulación de lo que ya hay. Vemos que la palabra que más se repite es superintendencia. Vemos que nacional también. Vamos a eliminarlas porque esas se repiten tanto que se comen el resto. Pero simplemente al ver esas palabras me ratifico lo que venía diciendo. Si no es un decreto que esté tratando de mejorar la situación o las condiciones de la industria, sino de transformar un sistema del Estado que aparentemente posiblemente no estaba funcionando, le están dando una nueva vida, lo están transformando de este Instituto Nacional a una superintendencia que, como vimos, tiene tiene para el decreto un carácter solamente de dirección general. Es una desconcentración, más no le está dando libertad de acción a la nueva institución, y el decreto se concentra en eso, en los deberes, derechos de la nueva institución que se está creando, pero no hay una visión mucho más allá de eso. Cuando yo hago la nube de palabras, yo puedo ver también nuevamente cuáles son las que más se repiten,
Y cuando me quedo con las 20 palabras más repetidas, nuevamente ratifico lo que ya he venido viendo, que simplemente el decreto lo que está haciendo es liquidar una institución que ya existe para crear una nueva, desconcentrada, pero que no hay en eso, no se ve o no pareciera que pudiera tender a beneficiar o a mejorar las condiciones que tenía la industria del turf en el año 99.